Quiero que visualices lo siguiente. Imagina ser un adolescente de entre 13 y 18 años. Estás durmiendo tranquilamente en tu habitación, como todas las noches, cuando a mitad de la misma te despierta el ruido de tu puerta abriéndose abruptamente. Abres los ojos y hay varios adultos con extraños trajes blancos entrando a tu habitación. Estos te agarran con fuerza de tus extremidades y te obligan a levantarte y a salir de tu habitación. Confundido forcejeas, pero son todos hombres adultos y te ganan en número. Tratas de pedir ayuda, pero en la sala de tu casa ves a tus padres ahí, de pie, mirándote fríamente, sin intención alguna de ayudarte. Los hombres te arrastran hasta una camioneta estacionada en la calle, te amordazan y te meten a dicho vehículo, mientras entre risas te dicen: pues bien, te sorprenderá saber que esto no pertenece a ninguna historia de ficción, y es la historia que vivieron múltiples jóvenes durante la época tras su apertura en el año 1970. Hoy les vengo a contar la historia no solo de uno de los casos de maltrato más fuertes registrados en la historia, sino de una de las mayores violaciones a los derechos humanos en una historia real. Hoy les vengo a hablar de una legítima escuela infernal. En la época entre finales de los años 80 y la mayor parte de los 90, las instituciones dirigidas a corregir a los jóvenes problemáticos eran muy populares en Estados Unidos. Sin embargo, había un problema con los mismos, y es que numerosos padres de familia compartían una queja en común, y es que se mostraban enfadados porque sus hijos se les eran devueltos cuando tenían intentos de suicidio, o causaban problemas dentro de las instituciones, cosa que, según los padres, era una clara señal de la ineficiencia de las mismas. Esta es la principal razón por la que existió cierta institución que destacó entre muchas otras, pues esta tenía la fama de nunca devolver a un estudiante internado. La escuela Elan fue un controvertido complejo educativo privado ubicado en el condado de Androscoggin, en Maine, Estados Unidos. Este establecimiento se caracterizaba por un programa de modificación de comportamiento, así como por tratarse también de un internado terapéutico. Esta institución fue objeto durante varios años de múltiples acusaciones de abuso en su programa de modificación de conducta. La escuela se especializaba en el tratamiento de jóvenes problemáticos y con problemas de conducta, en el que el principal método terapéutico se basaba en la humillación constante y en el maltrato tanto físico como psicológico. Tal como la situación que describí al inicio del video, muchos jóvenes internados eran raptados a mitad de la noche y llevados a la fuerza al complejo, probablemente para evitar fugas o que los jóvenes pusieran resistencia. Cuando llegabas al lugar, los hombres te llevaban a la fuerza a las duchas, te desnudaban y te desparasitaban, tratándote como a un prisionero, todo con la intención de hacerte sentir vulnerable. Te obligaban a ponerte ropa gris y te cortaban el cabello a la fuerza, todo para arrebatarte tu individualidad, y más te valía hasta este punto colaborar, o te obligarían a colaborar a golpes. La rehabilitación ya había comenzado. Tras haberte convertido en uno más, te asignaban a un llamado hermano mayor, cuya función era, entre comillas, la de guiarte y ayudarte en tu proceso de adaptación a tu nueva vida. Digo entre comillas porque lo que estos hermanos mayores hacían era incitarte a tratar de escapar o a engañarte para que rompieras las reglas, para luego reportarte a los empleados. Esto, ya que Elan estaba dividido en un sistema de jerarquías que convertía a los jóvenes en carceleros o en encarcelados, puestos con sus propias obligaciones o privilegios. Entre estos, se puede mencionar a los llamados expeditores, quienes actuaban como cámaras de seguridad caminantes que apuntaban las faltas que cometían los demás, haciéndolos recibir un fuerte castigo. ¿Por qué lo hacían? Bueno, porque en caso de no apuntar una lista de suficientes faltas cometidas por el resto, los castigados eran ellos. Por cierto, por si tienes dudas al respecto, el reglamento de la escuela Elan prohibía, entre otras cosas, hablar demasiado alto o demasiado suave, hablar con alguien sin autorización,
hablar demasiado o no hablar lo suficiente, hablar sobre temas no relacionados con Elan, mirar por las ventanas, tener lenguaje corporal negativo, ducharte durante más de 3 minutos, llevar ropa oscura, intentar escapar o siquiera pensar en ello, mirar al suelo, conversar con alguien del sexo opuesto, tener cualquier tipo de relación sexual, mirar a alguien del sexo opuesto, sentir atracción hacia alguien, reaccionar a los insultos, desnudarse, bostezar, dormir de lado, leer, escribir, dibujar, dormir por mucho tiempo, tener malas notas, sentirse cansado, comer fuera de las horas designadas, poner los ojos en blanco, sonreír sin permiso, no sonreír lo suficiente, tener cualquier tipo de contacto físico con alguien más, mostrar cualquier desacuerdo, entre muchos más. No hace falta explicar que evitar romper las reglas era algo imposible, pues la lista de cosas prohibidas era absurda. Si rompías cualquiera de esas, era ahí donde te ganabas uno de los aterradores castigos. Uno de los más comunes eran las llamadas reuniones generales, en la que los empleados obligaban a los demás a rodearte y luego proceder a insultarte y a desahogar contigo todo lo que tuvieran dentro. Esto con el fin de romper psicológicamente a la persona castigada. Puede no sonar muy fuerte, pero a palabras de las personas salidas de Elan, el estar rodeado de muchas personas gritándote, insultándote y tratándote como basura es algo que te destruye por dentro. Los demás castigos eran casi todos similares. Por ejemplo, algunos jóvenes eran obligados a permanecer en una silla únicamente mirando a una esquina, cosa que suena a nada, hasta que te das cuenta de que estar en la esquina significaba no poder salir de ahí durante varios días, a veces semanas y hasta meses, viéndose obligados a comer ahí, dormir e incluso hacer sus necesidades en un cubo, todo hasta que decidieran que habías cumplido tu castigo y te permitieran irte de ahí. Algunos jóvenes fueron también obligados a vivir durante varios días metidos en un contenedor de basura. A un estudiante que intentó escapar, se le obligó a usar un traje de conejo rosa mientras sostenía un cartel en el que se le humillaba. A una muchacha por su parte, a quien habían atrapado coqueteando con un muchacho, se le obligó a disfrazarse de bailarina de striptease y caminar por las instalaciones cantando una canción sobre cómo era una puta. E incluso a una chica la obligaron a llevar una corona llena de tampones usados, solo por tener sífilis. Los castigos en Elan estaban basados en su mayoría en agresiones psicológicas y humillaciones, todo como parte de una supuesta terapia basada enteramente en destruirlos por dentro. Incluso si te consideraban un joven problemático, que recordemos, ser problemático podía significar algo tan insignificante como sonreír mucho o mirar mucho al suelo, te ponían un castigo bautizado como el ring, en el cual te obligaban a pelear a golpes contra alguno de los alumnos más grandes y más fuertes que hubieran, esto para asegurarse de hacerte pelear en un conflicto que no pudieras ganar, e incluso si ganabas o resistías mucho tiempo, te cambiaban el contrincante por alguno más descansado, todo hasta que consideraran que habías recibido una merecida golpiza. Lo más terrible de este castigo es que incluso las jóvenes embarazadas podían ser llevadas al ring, eso y que en una ocasión un joven murió debido a un aneurisma cerebral, cosa por la que nadie fue a la cárcel ni nada similar. Como sé que tienes algunas preguntas, las responderé de inmediato. Existen 3 personas detrás de la fundación de la escuela Elan: un psiquiatra de nombre Gerald Davidson, un inversor llamado David Goldberg y el más controvertido de todos, Joseph Ritchie, un señor exadicto a las drogas que llevaba ya un tiempo trabajando con jóvenes en instalaciones de tratamiento de la drogadicción. Ritchie dirigió Elan desde sus inicios hasta 2001, año en que falleció, y el cargo fue relevado a quien era su esposa, Sharon Terry. Es muy simple, ni los padres ni nadie más tenía idea de lo que sucedía adentro. Los jóvenes internados debían ganarse el privilegio de enviar o recibir cartas de sus familiares.
y aunque lo ganaran, las cartas eran minuciosamente revisadas por el personal de la institución, evitando que muchas cartas fueran enviadas. Hay que sumar que cuando habían polémicas alrededor de esta, ya fuera por cosas contadas por jóvenes salidos del lugar o antiguos personales de la institución, todo era arreglado por Richie, pues este era descrito como una persona carismática y con mucha elocuencia. Este describía todo como mera terapia educativa y siempre era absuelto de todo. Luego de que en un juicio varios testigos hablaran de todos los crímenes y demás atentados a los derechos humanos cometidos en la institución, y que sitios en internet como Reddit se llenaran de personas contando sus horridas experiencias durante su estancia en Elan, la controversia sobre el sitio estalló y fue llevada a su cierre en el año 2011. Sí, 2011. Puede parecer increíble, pero la fecha del cierre de Elan supera por muy poco los 10 años. Si te gustaría ahondar más en este tema y ver, entre otras cosas, las historias y anécdotas de los usuarios de Reddit, te recomiendo este video del usuario Mi Amigo Gaspara, quien hizo un increíble trabajo de mini documental que está subido aquí en YouTube. El enlace a este video lo dejaré en la descripción, así como también recomiendo el film The Last Stop de 2017, documental dirigido por un graduado de la escuela Elan, en la que se incluyen entrevistas a varios residentes y profesionales. Espero que este video les haya gustado. Suscríbete a mi canal para seguir conociendo más misterios y cosas aterradoras. Yo soy Kinale y les deseo un lindo día.